Babilonia tiene una larga historia. Y pues muchos van hasta antes de la Torre de Babel para hablar de Babilonia. Hay nombres muy conocidos como Nimrod, que él es identificado como la persona que fundó Babilonia. Y pues Babilonia es religión falsa, totalmente, es un alejamiento total de Dios. Acuérdense que al principio los hombres conocían a Dios. Adán y Eva caminaron con Dios, hablaron con Dios. Hay muchos hombres en la Biblia, en el Génesis, que hablaron con Dios. Hasta Dios describió a Abraham como su amigo, en fin. O sea, Dios no se había alejado de los hombres. Él tenía comunicación y bastante abierta y libre con seres humanos. Los que se han alejado de Dios desde el principio somos nosotros, los seres humanos. Entonces, en esta parte que estamos viendo de Babilonia, pues los hombres, en haberse alejado de Dios, se metieron en seguir a Satanás. Fundaron su ciudad, crearon su propia religión, totalmente contra Dios. Acuérdense lo de la Torre de Babel, que lo estudiamos en Génesis. Ellos estaban construyendo esa torre para desafiar a Dios, exacto. Porque se asustaron del diluvio y ahora querían ellos encontrar su forma de salvarse, pero sin Dios. Ese es el gran peligro de nosotros los seres humanos, que pensamos que uno mismo puede alcanzar su propia salvación, pero ese es el engaño de Satanás, y en eso han caído muchos. Entonces Babilonia pues ha tenido un principio contra Dios, alejamiento total de Dios, y meterse a alabar y adorar a cosas que ellos mismos, los seres humanos mismos, han creado en contra de Dios, ir totalmente en contra de Dios. Entonces hay muchas personas que dicen que Babilonia es, que Roma, la iglesia católica, es una derivación que ha venido desde todo eso de Babilonia. Hay incluso descripciones del sacerdote católico, de cómo se visten, de su cetro, de sus ropas, de los colores, de la celebración de la misa, que describe todo lo que viene de la religión de Babilonia. Es por eso que identifican este capítulo 17 de Apocalipsis con la Iglesia Católica, la Roma, que es la capital del Imperio Romano, donde nació la Iglesia Católica, o donde no necesariamente que nació, sino que se inspiró en. Se fundó, ¿no? No que se fundó, sino que se enmascaró a Babilonia con un nombre cristiano, de decir, la Iglesia. Un engaño. Sí, un gran engaño. Esta Babilonia no es necesariamente una ciudad geográficamente hablando. Es una organización donde más adelante, en unos minutos, vamos a hablar más al respecto. Y aquí dice esta ciudad, Babilonia es un misterio, dice, ¿verdad? El nombre es un misterio. Y en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, que es un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un misterio. Si la Biblia dice es un misterio, es un misterio. Y la verdad es que este es para mí también un grande misterio, que cómo es posible que una iglesia cristiana, donde se supone se alababa a Cristo, donde se supone se leía la palabra de Dios, y han terminado como una iglesia que incluso aborrece a los cristianos verdaderos. Esta iglesia
apóstata pues ha abandonado la palabra de Dios y ha empezado a fornicar y adulterar con otras religiones. Esta es una iglesia apóstata en la que en vez de amar a Dios y vivir solamente para Dios, vive solamente para satisfacer sus propios deseos carnales, mundanos. ¿Y cómo justifican el pecado? Dicen que es enfermedad. Los terribles pecados de la humanidad. Dicen hasta el adulterio es pecado, estábamos hablando de eso esta tarde. Dicen que incluso el homosexualismo no es pecado, es enfermedad. No es pecado. Haya nacido así, enfermito. Y tantas otras enfermedades, pecados, los queremos hacer pasar como enfermedades. Se las puede tratar, se las puede curar sin Dios. Pero no nos engañemos. No nos engañemos. Se dejan pasar maldades y perversión como si fuera algo normal. Por eso es que esta es una iglesia apóstata, donde no se denuncia el pecado, donde no se habla del pecado y de la maldad.